Cordial saludo a todos. Vamos a iniciar con la primera clase del curso de embriología, que es el tema relacionado con introducción a la regulación y señalización molecular. Bueno, la biología molecular ha sido muy importante para el estudio del desarrollo embrionario. Ha permitido ampliar el conocimiento sobre el desarrollo normal y anormal. El desarrollo embrionario permite la transformación del cigoto, que es una célula diploide totipotencial, en un organismo completo y funcional. En el desarrollo embrionario se dan los procesos básicos del desarrollo, que son la proliferación, la migración, la diferenciación y la apoptosis. Y eso pues vamos a ir viendo estos procesos básicos a lo largo de todo el curso. La proliferación celular, que se caracteriza por, que puede darse tanto por mitosis o meiosis. La migración de las células, habla sobre el desplazamiento de las células de un sitio a otro. Eso es algo que se ve con mucha frecuencia en el desarrollo embrionario. La diferenciación, por ejemplo, lo que ocurre cuando se forman las tres capas embrionarias, el ectodermo, mesodermo y endodermo. Cada una de las células derivadas de una de estas tres capas pues se va a diferenciar en órganos y estructuras específicas. Y la apoptosis, que es la muerte celular programada, importante en procesos como el desarrollo de las manos, la desaparición de la notocorda, tienen que ver con este proceso de muerte celular programada. Entonces, estos procesos básicos del desarrollo van a estar modulados a través de procesos de comunicación entre las células y su entorno, el ambiente en el que se están formando y desarrollando estas células. Los cambios en la transcripción genética y en la síntesis de proteínas son los que modulan estos procesos básicos del desarrollo y van a depender de la acción de factores de crecimiento, de moléculas de señalización y de los factores de transcripción. Entonces vamos a ir hablando un poco de este tema, profundizándolo un poco a lo largo de esta clase. Bueno, entonces retomando el punto de la biología molecular, ha sido muy importante para el desarrollo normal y anormal. Con los estudios del genoma humano, cuando se logró la secuenciación del genoma humano, se abrió una puerta a nuevas técnicas para investigar la regulación génica. El desarrollo embrionario está controlado por el genoma, que contiene toda la información que constituye a un individuo, toda la información de sus proteínas, que son importantes para mantener esa estructura de cada ser humano. La información está codificada en el ADN. Esas cadenas de nucleótidos contienen pues nuestra información genética, ¿sí? Y la información está ubicada en unas secuencias llamadas genes que codifican las proteínas, que a su vez van a regular la expresión de otros genes y que funcionan como unas moléculas de señal que coordinan el desarrollo. Entonces, en la imagen tenemos la cadena de ADN constituida por sus nucleótidos y estas largas cadenas de ADN finalmente constituyen a los cromosomas, que es donde está la información genética de la especie humana. La expresión de los genes se regula en varios niveles
Primero, ellos pueden transcribirse distintos genes. Pueden transcribirse distintos genes. Es decir, que no se va transcribiendo un solo gen, sino que se van transcribiendo grupos de genes de acuerdo a las necesidades del momento embrionario. El ADN transcrito de un gen puede procesarse selectivamente para regular cuáles ARN llegarán al citoplasma para transformarse en ARN mensajeros. Los ARN mensajeros pueden traducirse de modo selectivo en proteínas, y estas proteínas también que se originan a partir del ARN mensajero también se pueden modificar una vez sintetizadas, que es lo que se conoce como la modificación transcripcional de las proteínas. Entonces, un solo gen puede dar origen a muchas proteínas debido a estas modificaciones transcripcionales. Entonces, el ADN se transcribe en ARN y el ARN se traduce en proteínas. El ARN nuclear es como ese ARN inmaduro. Él debe madurarse. En ese proceso de maduración se le retiran los intrones y él pues sale al citoplasma a través de los poros nucleares. Está protegido por unas secciones, por unas colas de poli-A que evitan que el ADN sea degradado por enzimas que se encuentran en el citoplasma. Entonces, el ADN se transcribe en ARN, el ARN nuclear, que es el ARN inmaduro, se transforma en ARN mensajero y el ARN mensajero se traduce en las proteínas. En este proceso de síntesis sabemos que participan los ribosomas. Bueno, los genes están contenidos dentro del complejo de ADN y de proteínas. Estas proteínas son principalmente proteínas tipo histonas y este complejo de ADN con proteínas es lo que se conoce como la cromatina. La cromatina tiene como unidad estructural básica al nucleosoma. El nucleosoma está representado por un octámero de proteínas histonas. Lo vemos aquí en esta parte de la imagen. Los nucleosomas están constituidos por un octámero de proteínas histonas y aproximadamente 150 pares de bases. Eso es un nucleosoma. Los nucleosomas se unen en grupos mediante un ADN que existe entre ellos, que es el ADN de enlace, lo vemos aquí representado de color amarillo, y otras proteínas histonas. Entonces, aquí tenemos un nucleosoma, ya digamos con mayor detalle, aquí tenemos un nucleosoma y está constituido por un octámero de histonas. Fíjense que aquí vemos a las proteínas histonas, los octámeros de histonas. Las histonas tienen subunidades, ¿sí? H2A, H2B, H3 y H4. Entonces, de cada de estas subunidades hay dos. Entonces, hay dos subunidades, H2A, H2B, H3 y H4, y eso forma el octámero, ¿sí? Y el octámero, sobre este octámero se enrolla un segmento del ADN que contiene entre 140 y 147 pares de bases. Entonces ese sería el octámero de histonas. Y entre los nucleosomas están unidos por las histonas H1, que son ese tipo de histonas que permiten la unión de los nucleosomas y ayuda a estabilizar la arquitectura de la cromatina, esas histonas H1. Las subunidades de las histonas están cargadas positivamente,
mientras que el ADN tiene una carga negativa. Entonces, esta diferencia de cargas hace que se mantenga compacto estos nucleosomas. Entonces, así pues, este sería la unidad básica de la cromatina, que es el nucleosoma. Más adelante vamos a hablar un poco de lo siguiente que les voy a comentar, pero me voy a adelantar un poquito. El ADN permanece en un estado, puede estar muy, muy compacto o puede estar desenrollado, ¿sí? Y este estado de compactación o de desenrollamiento del ADN está regulado por modificaciones en las proteínas histonas. Y hay algunos procesos que determinan esta compactación del ADN y de la cromatina. Entonces, estos procesos pueden ser la acetilación, la metilación y la fosforilación. Estos procesos pueden en un momento dado aparecer o desaparecer, ¿sí? Y se van dando de acuerdo a las necesidades del ambiente celular. Entonces, por ejemplo, el proceso de acetilación de las histonas lo vemos aquí representado como unos puntos amarillos. Cuando las histonas están acetiladas, ellas abren la estructura de la cromatina, ¿sí? Mientras que cuando las histonas están metiladas, que es lo que vemos aquí en esta imagen, aquí debajo de la letra B, con estos puntos de color como violeta, ¿sí? Eso hace cuando hay una metilación de las histonas, entonces esto hace que las cadenas los nucleosomas estén mucho más unidos, estén muy compactos y la estructura de la cromatina también esté muy compacta. Entonces, cuando la cromatina está con este estado de compactación dado por la metilación de las histonas, entonces se conoce como heterocromatina. Y cuando está muy desenrollada la cromatina, poco compactada, se le conoce como eucromatina o forma activa de la cromatina. Cuando está muy compacta, heterocromatina, y es la forma inactiva. Cuando está desenrollada, es la forma activa, eucromatina. Entonces es importante porque cuando la cromatina está en forma de eucromatina es cuando se favorece la expresión génica, porque se exponen los lugares donde se encuentran los genes. Mientras que si la cromatina está muy compacta, estos lugares no se exponen, por lo tanto no se puede iniciar el proceso de transcripción. Bueno, entonces volviendo a esta imagen, entonces los genes están alojados dentro de la cadena del ADN. Están alojados dentro de la cadena del ADN. Los genes se transcriben en ARN y el ARN mensajero se traduce en proteínas. Pero para que se dé ese proceso, como les había mencionado, el ARN sufre un proceso de maduración en el cual se retiran los intrones, que son zonas no codificantes, ¿sí? Y se dejan los exones, y de esa manera pues se puede dar el proceso de traducción en proteínas. Entonces aquí vemos, recuerden, cuando los nucleosomas están muy separados, la cadena de cromatina está en su forma no compactada o en su forma activa. De esta forma es que se puede iniciar la transcripción de los genes. Esto se da por los procesos de acetilación de las histonas. Acá vemos la heterocromatina, que es la forma compacta, densa o inactiva, donde no se puede dar la transcripción, y esto se da principalmente por los procesos de metilación. Entonces fíjense cómo estos nucleosomas van formando cadenas. Estas cadenas forman estructuras que finalmente constituyen a los cromosomas. Bueno, los genes entonces tienen unas regiones.
Tiene los exones, que son las regiones que se traducen en proteínas. Aquí las vemos, los exones, que son las zonas que se traducen en proteínas. Los intrones no transcriben proteínas. Los vemos aquí también, van como intercalados, exones con intrones, exones, intrones, se ubican como de forma intercalada. Cuando el ARN está en proceso de maduración, lo que se hace es retirar los intrones, porque ellos no transcriben proteínas. Bueno, también los genes tienen una región promotora donde se une la ARN polimerasa para iniciar la transcripción. Entonces aquí vemos la región promotora. Tienen un sitio de inicio de la transcripción. Tienen un sitio de inicio de la traducción que se designa con el primer aminoácido de la proteína. Tienen el codón de final de traducción y hay una región 3' no traducida. Aquí la observamos, que incluye una secuencia, el lugar de inserción de la poli A, que facilita la estabilización del ARN mensajero, ¿sí? Estabiliza el ARN mensajero, estabiliza el ARN y de esta forma le permite salir del núcleo y que no sea degradado por enzimas que puedan afectarlo. Y de esta forma se traduce en una proteína. El ADN se escribe a partir del extremo 5' a 3', como ustedes recuerdan pues por sus cursos de biología. Bueno, la región promotora se localiza más arriba del sitio de inicio de la transcripción. En esta región, en la región promotora, es donde se une la RNA polimerasa. La región promotora tiene una secuencia que se conoce como secuencia TATA o también caja TATA. ¿Sí? Para poder unirse, para que la RNA polimerasa pueda unirse a esta región e iniciar la transcripción, se necesita, digamos, del efecto de unos factores, que son los factores de transcripción. ¿Sí? Los factores de transcripción, que también pues los vamos a mencionar más adelante en el transcurso de la clase, ellos tienen un dominio específico de unión al ADN y tienen un dominio de transactivación. Este dominio puede activar o inhibir la transcripción del gen cuyo promotor o potenciador ha unido. ¿Sí? Algunas veces los factores de transcripción pueden actuar activando o inhibiendo la transcripción de un gen, dependiendo pues de las necesidades del momento. Los factores de transcripción, al combinarse con otras proteínas, activan la expresión de genes que llevan al desenrollamiento del nucleosoma. Sí, que era lo que les mencionaba hace un momento, cuando la cromatina se desenrolla, no está en la forma compacta, ¿sí? Cuando está en la forma de eucromatina, esta es la forma donde se inicia la transcripción, porque se exponen los lugares del genoma de esa cadena de ADN donde se puede unir la ARN polimerasa. Entonces, estos factores de transcripción, dentro de sus cualidades está facilitar ese desenrollamiento de las cadenas de nucleosomas para que se puedan expresar o exponer estos sitios donde se inicia la transcripción. Los factores de transcripción también liberan la polimerasa para que transcriba el molde de ADN e impiden que se formen otros nucleosomas. O sea, mantiene separados a los nucleosomas. Entonces aquí vemos esta región promotora,
¿sí? Aquí vemos la región promotora, aquí en rosado vemos la enzima, la RNA polimerasa, para empezar la transcripción. En la zona donde se une la RNA polimerasa se encuentra la secuencia data o caja data. Bueno, los potenciadores son elementos reguladores del ADN que activan a los promotores para controlar su eficiencia y la rapidez de transcripción a partir del promotor. Aumentan los niveles de transcripción de un gen a un grupo de genes mediante la unión a proteínas, que son los factores de transcripción. Ellos alteran la estructura de la cromatina, la descondensan para exponer al promotor o facilitar la unión de la RNA polimerasa. En algunos casos pueden inhibir la transcripción y se les conocen ya no como potenciadores, sino como silenciadores cuando inhiben la transcripción. Este fenómeno permite a un factor de transcripción activar un gen silenciando a otro gen, ¿sí? Entonces es en este proceso donde un potenciador puede actuar como un silenciador. Permite de pronto activar un gen a expensas de silenciar a otro gen. Bueno, los potenciadores se unen a los factores de transcripción y se usan para regular el ritmo de la expresión del gen y su localización en determinada célula. Dentro de los ejemplos de los de potenciadores encontramos el factor de transcripción PAX6. Este factor de transcripción participa en el desarrollo del páncreas, los ojos, el tubo neural, y este factor de transcripción tiene 3 potenciadores individuales que van a regular la expresión del gen en el tejido apropiado. Entonces fíjense que participa este factor de transcripción en el desarrollo de estructuras completamente diferentes, páncreas, ojos y tubo neural. Entonces, de acuerdo a los potenciadores que actúen en ese momento, se va a regular la expresión de este gen. Bueno, con respecto a los factores de transcripción, ellos forman familias, ¿sí? Ellos forman familias de moléculas que actúan como factores de transcripción, pero generalmente son grupos de moléculas que forman familias. Entonces tenemos la familia de los de factores de transcripción, por ejemplo, la familia del factor de crecimiento de los fibroblastos, las proteínas morfogénicas óseas, son ejemplos de familias de factores de transcripción y estas existen en casi todas las células del organismo. Algunos factores de transcripción son específicos para algunos tipos de células, algunos factores de transcripción son específicos para una determinada etapa del desarrollo embrionario. Por ejemplo, los factores de transcripción específicos suelen ser importantes para la iniciación de los patrones de expresión génica que dan lugar a los cambios principales del desarrollo. Normalmente la iniciación generada por estos factores de transcripción la llevan a cabo actuando sobre regiones promotoras o potenciadoras que activan o reprimen la transcripción de genes específicos. Bueno, más adelante entonces hablamos de un poquito de los factores de transcripción más importantes en el desarrollo embrionario. Bueno, la metilación del ADN. Recuerdan que hace un momento les dije que cuando se metilan las histonas, la cromatina se compacta y se constituye en la heterocromatina. Y cuando se acetila, se acetilan estas proteínas, las histonas, ocurre el proceso contrario. La cromatina se descondensa, se convierte en eucromatina y se activa la transcripción. Entonces, la metilación del ADN, entonces ya sabrán que va a servir para
inhibir la transcripción de algunos genes del genoma. Entonces la metilación ocurre, la metilación de las bases de citosina, también se puede dar metilación de nucleótidos, la metilación de las bases de citosina en las regiones promotoras de los genes reprime la transcripción de estos. Un ejemplo de, digamos, del silenciamiento de genes mediante los procesos de metilación es la inactivación de uno de los cromosomas X en las mujeres. El sexo femenino tiene 2 cromosomas X y uno de los 2 cromosomas se inactiva mediante el proceso de metilación. Un proceso similar ocurre en algunos tipos de células, como por ejemplo los miocitos, que constituyen las células musculares. El ADN de estas células musculares tiene su promotor desmetilado. ¿Sí? Tiene su promotor desmetilado. Y las proteínas de la sangre, son las proteínas que participan, por ejemplo, en la diferenciación de las células hematopoyéticas, por ejemplo. En ese caso, el ADN que constituye las células hematopoyéticas es un ADN que está muy metilado. Esa gran metilación del ADN de las células hematopoyéticas hace que las células hematopoyéticas se mantengan siempre en un estado diferenciado. Por ejemplo, los eritrocitos, la línea eritroide siempre va a seguir esa línea eritroide y no va a, digamos, en un momento dado, diferenciarse hacia un megacariocito, por ejemplo. Las células que tienen un linaje, por ejemplo, los linfocitos B, siempre serán linfocitos B, los linfocitos T, linfocitos T. Las células, por ejemplo, los linfocitos B sí pueden seguir en su proceso de maduración hasta diferenciarse en una célula plasmática productora de anticuerpos, pero se mantienen siempre en ese linaje. Y eso está dado por la metilación del ADN, ¿sí? Que está muy metilado en algunas regiones, por lo tanto no se diferencia en otra célula que no sea una célula hematopoyética. Mientras que, por ejemplo, el ADN de los miocitos, por ejemplo, tiene zonas promotoras desmetiladas. Entonces, un miocito, por un estímulo, de acuerdo a determinados estímulos ambientales, estas células mesenquimales pueden diferenciarse, por ejemplo, hacia cartílago, hacia osteoblastos, y dar origen pues a tejido óseo, de acuerdo al estímulo del ambiente. Y esto se da porque tienen zonas promotoras desmetiladas, mientras que las células, como las células hematopoyéticas, tienen estas zonas muy metiladas, por lo tanto ellas no van a diferenciarse en otro tipo de célula. La metilación del ADN contribuye al sellado genómico, donde solo se expresa un gen heredado del padre o de la madre, mientras que el otro queda silenciado. Se sellan aproximadamente entre 40 y 60 genes humanos, y estos patrones de metilación se establecen de forma temprana durante la espermatogénesis y la ovogénesis. La metilación silencia el ADN, inhibiendo la unión de los factores de transcripción o alterando el enlace de la histona. ¿Sí? Esa metilación puede alterar la histona o puede alterar los factores de transcripción, el sitio donde se unen los factores de transcripción.
Este estado de metilación estabiliza los nucleosomas, hace que se mantenga la cromatina de forma compacta, lo cual no permite la transcripción del ADN. Bueno, otros reguladores de la expresión de los genes. Entonces tenemos el papel del ARN, ¿sí? El transcrito inicial de un gen es el ARN nuclear o ARN premensajero. Es un ARN que es muy largo porque contiene las zonas no codificantes, que son los intrones, los cuales deben ser eliminados o desempalmados. Entonces, a medida que va pasando el ARN del núcleo al citoplasma a través de los poros nucleares, él va sufriendo este proceso de desempalme de los intrones, ¿sí? De los intrones, como vemos aquí en esta imagen, aquí están los exones, los intrones. Ese proceso de eliminar los intrones se conoce como splicing, y van quedando los exones, y los exones se unen entre sí para producir ya un RNA mensajero maduro, y de esta forma este puede ser traducido en proteínas. El proceso de empalme permite a las células producir diferentes proteínas a partir de un solo gen. Entonces, al eliminar los intrones, los exones van quedando empalmados, y estas uniones de los exones va a ser diferente de acuerdo a la cantidad de intrones que se vayan eliminando, ¿sí? Entonces, ellos quedan empalmados en diversos patrones. A este proceso se le conoce como el empalme alternativo. Entonces, cada vez que se retiran los intrones, se va modificando esa estructura del ARN y su capacidad de sintetizar proteínas. Este proceso de desempalme, de retiro de exones, se lleva a cabo por medio de empalmasomas, que son complejos de ARN nucleares pequeños, y también por proteínas que reconocen sitios específicos del palme en los extremos 5' o 3' del ARN nuclear. Las proteínas que provienen de un mismo gen reciben el nombre de isoformas de empalme, y esto pues ha brindado la oportunidad de que diversas células usen el mismo gen para producir proteínas específicas para ese tipo de células. Un ejemplo de esto es sobre el gen WT1, que tiene unas isoformas, y estas isoformas van a participar en el desarrollo de estructuras como gónadas o riñones. Cuando se inició el proyecto de genoma humano, se hacía el cálculo de acuerdo pues a la cantidad de proteínas que existen en los seres humanos, de que habían aproximadamente 100.000 genes. Y en la actualidad se sabe que son 23.000, ¿sí? 23.000, una cifra menor a lo que se había predicho, que era 100.000 genes, ¿sí? Entonces, esto puede ser una explicación a ello. Un gen no implica que sea traducido en una proteína, ¿sí? Un gen, una proteína, era lo que se pensaba anteriormente. Ya se sabe con el estudio del genoma humano que un gen puede dar origen a muchas proteínas, precisamente por estos procesos de empalmes alternativos, de estos procesos de retiro de los exones. Entonces, las proteínas pueden originarse varias proteínas a partir de un mismo gen, y se le conocen como las isoformas de empalme. Entonces, por eso en el proyecto de genoma humano se encontraron menos genes de los que se pensaban.
porque un gen puede dar origen a muchas proteínas. Bueno, después de que una proteína es traducida, ¿sí? Pueden darse modificaciones posttransduccionales que afectan su función. Por ejemplo, algunas proteínas necesitan ser segmentadas para volverse activas. Algunas proteínas necesitan combinarse con otras proteínas o ser liberadas de los sitios de secuestro o destinadas a regiones específicas de las células. Entonces, aún después de traducidas estas proteínas, ellas pueden seguir sufriendo modificaciones posttransduccionales que van a afectar su funcionamiento. Otros de los reguladores de la expresión de los genes son los microARNs. Los microARN son pequeñas moléculas de ARN no codificante que pueden influir a varios niveles en la expresión génica, específicamente a nivel posttranscripcional, después que se transcriben, después de la traducción, ¿sí? Entonces pueden actuar los microRNAs. Entonces aquí vemos un ejemplo, microRNA. Son pequeñas moléculas no codificantes de ARN que actúan a nivel posttranscripcional principalmente. Entonces, vemos aquí cómo estos microARN se pueden unir al RNA mensajero y afectar el funcionamiento de estas proteínas, ¿sí? Pueden afectar el funcionamiento de las proteínas recién sintetizadas. En los vertebrados, los ARN o microARNs pueden dividirse en dos grandes grupos, los que actúan a nivel de la gametogénesis y el otro grupo son los que actúan a nivel de la embriogénesis. Gametogénesis es la maduración de los cigotos, del óvulo y del espermatozoide, ¿sí? Ese proceso de maduración. Y ya la embriogénesis es cuando se dio la fecundación, que ya se está desarrollando un nuevo organismo. Estos microARN se expresan en tejidos somáticos durante el desarrollo embrionario. Estos microARN también son importantes en los procesos de aparición de tumores. También tienen un papel importante estos microARNs. Bueno, otros reguladores del proceso de expresión genética. Entonces, ya vimos cómo hay muchas formas como se puede regular la expresión genética para sintetizar y activar las proteínas. Y esto puede ir desde la metilación, acetilación de las histonas, de los sitios de unión, de inicio de la transcripción, la modificación del ARN. Entonces hay varios niveles que regulan la expresión de los genes. Bueno, terminando con esta parte que es básicamente como un repasito pequeñito de la biología molecular, vamos a continuar con el proceso de inducción y formación de los órganos. Los órganos se forman por interacción entre las células y los tejidos. Casi siempre un grupo de células influye sobre otras células para que éstas cambien su destino. Y a este proceso se le conoce como inducción. Cuando un grupo de células o de tejidos hace que otro cambie su destino. En este proceso de inducción encontramos dos actores, ¿sí? Que es el inductor, que es quien emite la señal, y el inducido es la célula o tejido que responde a la señal. A la capacidad de respuesta del inducido se le conoce como competencia y se requiere
se requiere que un factor de competencia active al tejido inducido. Entonces, este proceso de inducción ocurre en varios momentos del desarrollo embrionario, entre las células epiteliales y mesenquimales. Y a este proceso se le conoce como interacción epitelio-mesenquimatosa. Entonces, como vemos en la imagen, en esa interacción epitelio-mesenquimatosa, pues ya sabemos que el mesénquima es ese tejido de sostén que le da sostén a los epitelios. Entonces vemos cómo las células epiteliales pueden inducir al mesénquima y las células del mesénquima en un momento dado pueden inducir al epitelio. Entonces se forman las interacciones epitelio-mesenquimatosas. Las células epiteliales tienen la capacidad de formar estructuras tubulares, de formar láminas, ¿sí? De formar estructuras tubulares, de formar láminas, mientras que las células mesenquimatosas, ellas están ubicadas en matrices extracelulares en forma dispersa. No forman como estructuras específicas como sí lo forman los epitelios. Entonces, el mesénquima y el epitelio se disponen de diferente forma. Dentro de los ejemplos de interacciones epitelio-mesenquimatosas encontramos la interacción del endodermo del intestino con el mesénquima circundante para producir los órganos derivados del intestino, como son el hígado y el páncreas. Entonces, el hígado y el páncreas son derivados del endodermo intestinal. Entonces, por una interacción epitelio-mesenquimatosa se originan estos órganos derivados, como son el hígado y el páncreas. Otro ejemplo es la interacción del mesénquima de las extremidades con el ectodermo que lo recubre para lograr el desarrollo de las extremidades y la diferenciación. También otro ejemplo es la interacción del endodermo de la yema ureteral con el mesénquima para producir las nefronas del riñón. Bueno, entonces son muy importantes, como se habrán dado cuenta, esas interacciones epitelio-mesenquimatosas. Para que se den estas interacciones debe haber un proceso de comunicación o diálogo entre las células, ¿sí? Entonces, esa señalización es indispensable para que pueda darse la inducción, para que las células inducidas respondan y se puede dar un diálogo de doble vía entre las células inductoras y las células inducidas. Estas líneas de comunicación entre las células inductoras e inducidas se puede dar mediante unas interacciones que pueden ser parácrinas o autocrinas. En las interacciones parácrinas hay difusión de proteínas a corta distancia. Entonces, esta comunicación se da por difusión de proteínas a corta distancia. Estas proteínas son factores de crecimiento y diferenciación. En las interacciones autocrinas no intervienen proteínas difusibles. Entonces, esas son las dos líneas de comunicación importantes en la señalización durante el proceso de embriogenia. Sin embargo, hay otros tipos de señalización. Recordemos, la paracrina se da por comunicación entre las células vecinas, se requieren de factores de difusión que son factores de crecimiento y diferenciación. Estos se liberan a la matriz extracelular. En la señalización autocrina no hay difusión de estos factores
hacia otras células vecinas, sino que ellos actúan sobre la misma célula, que es lo que estamos viendo acá, la señalización autocrina, ¿sí? Esos factores los produce la célula y actúan sobre ella misma. En la señalización parácrina, esos factores de crecimiento y diferenciación actúan sobre las células cercanas, las células vecinas. En la señalización endocrina, el mediador es liberado al torrente sanguíneo, ¿sí? Por un grupo de células ingresa al torrente sanguíneo y llega hacia, tiene sus receptores en células que están distantes. Y la señalización sináptica, que es la secreción neuronal de neurotransmisores. Bueno, entonces vamos a continuar con este proceso de señalización celular. En la señalización celular interviene los ligandos, los receptores y los factores de transcripción. Los ligandos extracelulares son proteínas secretadas que pueden ser factores de crecimiento, componentes de la matriz extracelular. Los vemos aquí, los ligandos. Esos ligandos se van a unir a los receptores. Se unen a los receptores. Los receptores que participan en estos procesos de señalización generalmente son proteínas transmembranas que tienen un dominio extracelular, tienen un dominio intracitoplasmático. Generalmente este dominio intracitoplasmático es fosforilado, tiene actividad quinasa que se activan cuando se une el ligando a su receptor. Entonces ya este receptor activado fosforilado va a activar proteínas, ¿sí? Va a activar proteínas que serían factores de transcripción que pueden ingresar al núcleo modificando la expresión genética. Bueno, la señalización parácrina funciona a través de vías de transducción de señales, ya sea activando una vía directamente o bloqueando la actividad del inhibidor de una vía. Este es el ejemplo de la vía de señalización del Sony Hedgehog, ¿sí? Que bloquea un inhibidor. Normalmente la vía pues está inhibida, pero cuando se activa la vía, lo que hace es bloquear la acción de un inhibidor. Bueno, en esta señalización se incluye la molécula señalizadora, que es el ligando, el receptor, que como les había mencionado, tiene un dominio extracelular, que es el sitio donde se va a unir el ligando, tiene un dominio transmembrana y tiene un dominio citoplasmático. ¿Sí? Ese dominio citoplasmático tiene actividad sinasa usando como sustrato al ATP. Este dominio citoplasmático se activa cuando el ligando se une a su receptor. Entonces se inician las cascadas de proliferación que van a activar factores de transcripción. Finalmente, estos factores de transcripción pueden ingresar al núcleo y modifican la expresión génica, como lo expliqué hace unos momentos, como ustedes podrán recordarlo. Estos factores de transcripción pueden modificar, pueden modificar a los potenciadores, favorecen la unión de la RNA polimerasa al sitio donde se va a iniciar la transcripción. Estos factores de transcripción pueden modificar también la estructura de la cromatina para que se descondense y se puedan exponer las zonas que van a ser transcritas. A los factores de la señalización parácrina se les conoce como factores de crecimiento y diferenciación, que se agrupan principalmente en 4 familias,
que es la familia del factor de crecimiento fibroblástico, la vía del factor de crecimiento transformante beta, la vía WNT y la vía Hedgehog. Estos factores de crecimiento y diferenciación regulan el desarrollo y la diferenciación de los sistemas y de los órganos y lo hacen interactuando a través de receptores. Entonces, con respecto al factor de crecimiento de los fibroblastos, hay aproximadamente 2 docenas de esta clase de genes. Son muchos, como podrán ustedes notarlo. Hay como una abundancia de estos factores de transcripción. Así que cuando de pronto faltan algunos, el resto de la familia puede suplir la necesidad de ese factor de transcripción, ¿sí? Porque son muy, muy abundantes. Estos factores son capaces de producir muchas isoformas de proteínas, alterando los sitios de corte y empalme del ARN o sus codones de inicio. Estas proteínas activan a un grupo de quinasas receptoras de tirosina llamadas los receptores del factor de crecimiento de los fibroblastos. Estos receptores activan diferentes vías de señalización, son de importancia en la angiogénesis, crecimiento axonal y diferenciación mesodérmica. Un ejemplo importante de este tipo de factores es el factor de crecimiento de los fibroblastos 8, que contribuye al desarrollo de las extremidades y algunas partes del encéfalo. Las proteínas Hedgehog, ellas dependen de la actividad del gen Hedgehog. Hedgehog se traduce como erizo y se le llamó así a este gen porque codificaba para un patrón de cerdas en las patas de la drosófila, de la mosca drosófila, y esto daba el aspecto de un erizo. Entonces por eso a este gen se le llamó Hedgehog. En los mamíferos se encuentran 3 tipos de genes Hedgehog, que son Desert, Indian y Sonic, ¿sí? De estos 3, el Sonic es el que participa en muchos procesos del desarrollo embrionario, entonces es el que más se menciona cuando se habla de embriología, el Sonic Hedgehog. Las proteínas WNT participan en el desarrollo de las extremidades, del cerebro medio, también en la diferenciación urogenital y en la diferenciación de los somitas. Otro grupo importante de estos factores de señalización parácrina son los factores de transformantes de crecimiento. Aquí se incluyen las proteínas morfogénicas óseas, la familia de la activina, el factor inhibidor de Müller y entre otros. Los miembros del factor de crecimiento transformante beta son importantes en la formación de la matriz extracelular, desarrollo de pulmones, hígado y glándula salivar. La familia de proteínas BMP, de proteínas morfogénicas óseas, inducen la formación, intervienen en la regulación de la división celular, en la muerte celular, apoptosis y en la migración de células. Otras moléculas de señalización parácrina son los neurotransmisores, como son la serotonina, el ácido gamma-aminobutírico, la adrenalina y la noradrenalina. Ellos actúan como ligandos, se unen a sus receptores y emiten importantes señales durante el desarrollo embrionario. Dentro de estos neurotransmisores encontramos con un importante papel en la embriogenia a la serotonina. La serotonina regula funciones celulares como proliferación y migración, contribuye a establecer la lateralidad. La lateralidad se relaciona con la ubicación de los órganos dentro de la cavidad corporal, por ejemplo, que el corazón quede del lado derecho, que
perdón, disculpen, que el corazón quede del lado izquierdo, que el hígado quede del lado derecho, que el estómago esté del lado izquierdo, que el apéndice esté del lado derecho, ¿sí? Toda esa organización constituye la lateralidad, y en esto es importante la serotonina. También es importante en el proceso de gastrulación, que es cuando se forman las 3 capas embrionarias, ectodermo, mesodermo y endodermo, ¿sí? Y en otros procesos durante las primeras etapas de diferenciación. La noradrenalina interviene en el proceso de apoptosis de los espacios interdigitales y en la apoptosis de otro tipo de células. Bueno, tenemos otro tipo de señalización que está como dentro de la parácrina, que es la señalización yuxtacrina. La diferencia entre la señalización parácrina y yuxtacrina es que no incluye factores difusibles, como si lo hace la secreción parácrina. Las formas de señalización yuxtacrina puede presentarse de 3 formas. La primera es como una proteína de una superficie celular. Si una proteína de superficie interactúa con un receptor de otra superficie, ¿sí? En un proceso que es similar a la señalización parácrina. Un ejemplo de esta forma de señalización lo tiene la vía Notch, que más adelante, pues al final de esta clase, les voy a mencionar. Entonces recuerden, una proteína de la superficie celular interactúa con un receptor de otra superficie celular, pero no hay un factor difusible, sino que una proteína de superficie interactúa con un receptor que se encuentra en la superficie de otra célula. Una segunda forma es cuando los ligandos secretados a la matriz extracelular por una célula interactúan con sus receptores en las células vecinas. Entonces los ligandos se secretan a la matriz extracelular y se quedan allí de pronto almacenados en la matriz extracelular, y después van a interactuar con sus receptores en las células vecinas. Pero digamos que media la matriz extracelular, ¿sí? Queda ahí como interpuesta la matriz extracelular y puede acumular estos ligandos. Y una tercera forma de la señalización yuxtacrina es que las señales se transmiten directamente entre las células mediante uniones intercelulares comunicantes tipo gap. ¿Sí? Es como si se formara un túnel entre las dos células a través de proteínas de conexión. Y estas uniones comunicantes van a permitir el paso de pequeñas moléculas o de iones entre las células por estas uniones comunicantes. Es importante este tipo de señalización, esta forma de señalización en células estrechamente conectadas, como por ejemplo los epitelios del intestino y del tubo neural, ¿sí? Y permite que este tipo de células actúen en grupo. Las células del epitelio intestinal y del tubo neural están estrechamente conectadas y este tipo de células actúan en grupo. Entonces, estas son las 3 formas de la señalización yuxtacrina. Entonces, la matriz extracelular es ese medio donde se alojan las células, y la matriz está constituida por las membranas basales y por la matriz intersticial. Aquí vemos la membrana basal une las células para constituir los epitelios. Mantiene unidas las células, esa membrana basal mantiene unidas las células en una forma organizada. Y la matriz intersticial, ¿sí? La matriz intersticial que rodea los vasos sanguíneos, la encontramos por debajo de la membrana basal de los epitelios, ahí encontramos esa matriz intersticial.
Tanto la membrana basal como la matriz intersticial contienen moléculas secretadas por varias células, como son el colágeno, los proteoglucanos, sulfatos de condroitina, ácido hialurónico. También contienen glucoproteínas como la fibronectina y la laminina. Estas moléculas, el colágeno, los proteoglucanos, la fibronectina, la laminina, crean un sustrato donde las células se pueden fijar, ¿sí? Como en el caso de las membranas basales, ellas están fijas a las membranas basales, o también aportan sustratos donde las células pueden migrar, ¿sí? A través de la matriz extracelular, las células pueden migrar. Dentro de los componentes de la matriz extracelular encontramos la laminina y el colágeno tipo 4. ¿Sí? Estos componentes, laminina y colágeno tipo 4, constituyen la lámina basal, donde se fijan las células epiteliales, ¿sí? Donde se fijan las moléculas, donde se fijan las células epiteliales, y también donde las moléculas de fibronectina van a formar un andamiaje que va a permitir la migración de las células. Bueno, otro de los componentes de la matriz extracelular son las integrinas. Aquí vemos en esta imagen, en este aumento de aquí, vemos a las integrinas. Las integrinas tienen receptores que unen a las células las moléculas extracelulares como fibronectina y laminina. Entonces aquí vemos las integrinas uniendo proteínas de la matriz extracelular. Entonces esas integrinas, aquí vemos un esquema más estructurado. Las integrinas las vemos aquí. Integran, como su nombre lo dice, las moléculas de la matriz extracelular, colágeno, laminina, fibronectina, todos esos componentes que les mencioné de la matriz extracelular los conectan con la maquinaria citoesquelética. Estas integrinas tienen comunicación con el citoesqueleto, específicamente los microfilamentos de actina, creando así la capacidad de migrar. O sea, al modificar el citoesqueleto de la célula, los microfilamentos de actina, ¿qué va a pasar? La célula va a tener capacidad contráctil y de movimiento. Y de esta forma las células pueden migrar por el andamiaje de la matriz usando a la actina. Entonces, de acuerdo a las condiciones del ambiente celular, la célula puede empezar a moverse, a desplazarse de un sitio a otro según las necesidades. Esto también, fíjense que es importante porque puede inducir la expresión génica y regular la diferenciación celular. Porque esas modificaciones de las proteínas del citoesqueleto median señales, ¿sí? Median señales que llegan al núcleo para modificar la proliferación, diferenciación, síntesis de proteínas, unión de las células, migración y cambio en la forma celular. Entonces, esa actividad de las integrinas, esas modificaciones que ella detecta en la matriz extracelular, se transmiten al núcleo y se modifican todos estos procesos de transcripción, de proliferación, de migración celular. Y también favorece por su contacto con los microfilamentos de actina el movimiento y la migración celular. Entonces se puede inducir de esta manera la expresión genética y regular la diferenciación celular. Un ejemplo, cuando hay unión de los condrocitos a la matriz extracelular, de acuerdo a las condiciones de la matriz extracelular, esos condrocitos maduran para producir cartílago.
Bueno, continuemos con las principales vías de señalización en el desarrollo. O sea, ya hablamos de esos, de los mecanismos de señalización, ¿sí? De los factores que intervienen en la señalización. Ahora vamos a hablar como tal de las vías de señalización que participan en el desarrollo. Entonces tenemos en primer lugar la acción que tiene Sony Hedgehog, que en la actualidad se considera como el gen maestro de la embriogénesis. Bueno, entonces el Sony Hedgehog, él se traduce en una proteína, ¿sí? Que es la proteína SHH o proteína Sony Hedgehog. Es una glucoproteína que tiene actividad parácrina y ejerce su efecto como morfógeno o mitógeno a través de gradientes de concentración, de sitios de menor concentración a mayor concentración. Eso lo vamos a ir viendo a lo largo del curso de embriología. Entonces se considera pues a esta proteína, sí, como un morfógeno y actúa a través de gradientes de concentración. Esta proteína interviene en el desarrollo o formación de la vasculatura, del eje izquierda-derecha, de las extremidades, en el diseño del músculo liso, en el desarrollo cardíaco, intestinal, de la faringe, pulmones, páncreas, riñones, vejiga, folículos del cabello, dientes, timocitos, oído interno, ojos y papilas gustativas. Es importante para regular el destino y densidad de la población neuronal en el cerebro, generación de oligodendrocitos, desarrollo de los ganglios basales. Cuando se han encontrado algunas alteraciones en esta vía y las personas con alteraciones de esta vía, alteraciones en este gen, van a tener síndrome de Gorlin, ¿sí? Se han asociado con algunos síndromes como el síndrome de Gorlin, la cefalopolisindactilia de Graves y cáncer. Son algunas de las enfermedades que se asocian cuando hay alteraciones en esta vía. Bueno, la señalización sónica se efectúa a través de una proteína, la proteína SHH. La vemos aquí, esta proteína se une a su receptor PACHET, que es una proteína, este receptor normalmente mantiene inhibido a la proteína SMUTHNET SMO de tipo receptor. ¿Sí? Él mantiene inhibido a esta proteína, SMUTHNET. Esa proteína, cuando está, digamos, libre, sin la inhibición, inicia una actividad muy regulada a la familia de los factores de transcripción GLI 1 a 3, que controla la expresión de diversos genes blanco o diana. Entonces, lo que hace esta proteína SHH al unirse al receptor PACHET es desinhibir a la proteína SMO, y una vez desinhibida, entonces se inicia la actividad de la familia de factores de transcripción GLI 1 a 3. Entonces, estos factores de transcripción modifican la expresión genética, ¿sí? Modifican la expresión genética. La proteína SHH, una vez después de la traducción, ella se segmenta y se le agrega colesterol al dominio
C-término de su N-terminal. Se le agrega colesterol. También se le agrega ácido palmítico al N-terminal y de esta forma se vuelve funcional. Y esta proteína actúa, como ya les había mencionado, mediante gradientes de concentración. Entonces, las células, por ejemplo, los grupos de células que tienen una mayor exposición a SHH se diferencian en una estructura, mientras los que tienen menor exposición a SHH se diferencian en otra. Entonces, ella actúa mediante gradientes de concentración. Otra de las vías de señalización importantes en el desarrollo es la vía de la polaridad de células planares o vía de extensión convergente. Esta vía regula el proceso de extensión convergente, mediante el cual un tejido se alarga y se estrecha. Los tejidos que se alargan y se estrechan. Ejemplos del proceso de extensión convergente: cuando se forma el tubo neural. Cuando se forma el tubo neural, la placa neural se estrecha y se alarga, ¿sí?, para formar el surco neural entre los pliegues neurales, y posteriormente estos pliegues se aproximan, se cierran y forman el tubo neural. Y aquí pues se da este proceso de extensión convergente. Durante la gastrulación, las células se desplazan medialmente y el eje embrionario se alarga. El proceso de gastrulación es cuando las células empiezan a migrar a través de la línea media para constituir las 3 capas embrionarias. Y durante este proceso de migración, al desplazarse las células, el eje embrionario se alarga. El alargamiento del tubo cardíaco también es un ejemplo de polaridad de células planares de extensión convergente, y el movimiento de los pliegues de la pared lateral del cuerpo hacia la línea media cuando se cierra la pared del cuerpo. En esta vía, las células que participan en estas vías tienen que cambiar su forma. Entonces, deben cambiar su forma y también se intercalan las células se van intercalando entre sí y cambian su forma. La polaridad de células planares hace referencia a la reorganización de células, y de láminas celulares en el plano de un tejido, como el que se efectúa durante la extensión convergente. Bueno, la principal vía que utiliza la polaridad de células planares, ellas tienen este efecto, es a través de una vía, que es la vía WNT, específicamente la vía no canónica. Esta vía incluye al receptor Frislet, a un tipo de receptor que se conoce como Frislet o rizado, junto con otras 2 proteínas transmembrana, que es CELS y BANG. Entonces, WNT con su receptor Frislet, aquí vemos WNT y FZ, pues que es el receptor, las otras 2 proteínas relacionadas, BANG y CELS. Este gen fue descubierto en Drosophila y codifica una lipoglicoproteína wingless WNT. La proteína homóloga en los vertebrados controla los programas genéticos durante el desarrollo embrionario, regula la polaridad celular, los movimientos morfogenéticos, el desarrollo axial, homeostasis en tejidos adultos, y cuando se altera esta vía, pues se producen defectos del desarrollo como el cáncer. Les había mencionado que la vía WNT, de acuerdo al transductor citoplasmático de esa señal, se pueden dar 3 vías en WNT: la vía canónica, la vía no canónica y la vía dependiente del calcio. Cada una de estas vías pues, es importante en diferentes momentos del desarrollo. La vía no canónica es la que predomina en la polaridad de las células planares. Pero está también la vía canónica,
que es importante en la especificación temprana del linaje del trofoblasto, en la activación del blastocito y regula los procesos de implantación del embrión e implantación de la placenta. Y la vía dependiente del calcio, WNT dependiente del calcio, promueve la polaridad dorsoventral del embrión temprano y los movimientos convergentes durante la gastrulación. Entonces, durante el desarrollo del curso vamos a estar hablando de estas vías canónica, no canónica, de WNT, y ya ustedes pues saben a lo que esto hace referencia. Entonces, la vía no canónica WNT, que es la, digamos, la que predomina en esta polaridad de células planares extensión convergente, esta vía no canónica WNT se centra en la activación de Dishevelt. Directamente, aquí vemos DBL, Dishevelt, activación de este factor de transcripción, o mediante, se puede activar directamente, o mediante efectores que actúan más abajo, como PK y DGO. Los vemos aquí, PK y DGO. Entonces, finalmente esta vía lo que hace es controlar los cambios en el citoesqueleto para que se den esos movimientos celulares, y también puede tener otros efectos de la transcripción celular. Entonces, las mutaciones de muchos de estos genes que participan en esta vía, el Frislet, CELS, BAN y DBL, causan defectos en el tubo neural en los ratones. Bueno, entonces aquí vemos un poquito de forma gráfica en qué consiste este proceso de polaridad de células planares extensión convergente, que les mencioné que se produce, por ejemplo, cuando se forma el tubo neural, en el desarrollo del corazón, en el cierre de la pared del cuerpo. Entonces, cómo se van moviendo las células, se van intercalando, entonces las estructuras se van como adelgazando, pero a la vez se van alargando, ¿sí? Entonces, las células convergen y la estructura se va alargando. La vía de señalización Notch participa en la proliferación celular, apoptosis y transiciones epiteliales a mesenquimatosas. Es muy importante por este papel que tiene en las interacciones epiteliales mesenquimatosas. Regula la expresión del gen nodal, que participa en el establecimiento de la simetría derecha-izquierda. Es importante en la diferenciación neuronal, en la formación y especificación de vasos sanguíneos, en la segmentación de los somitas, en el desarrollo de las células pancreáticas, en la diferenciación de las células B y T del sistema inmunológico, en el desarrollo de las células pilosas del oído interno, en la tabicación del conducto de salida del corazón. Cuando hay mutaciones en esta vía, se desarrolla el síndrome de Alagille, que tiene defectos en el tubo cardíaco de salida, en la región del corazón, el tracto de salida, y por anomalías esqueléticas, oculares, renales y hepáticas. Las mutaciones de GAG1, que también hace parte de esta vía, han sido relacionadas con tetralogía de Fallot, que también tiene defectos en el tracto de salida del corazón. En esta vía de señalización puede alterarse y actuar como un oncogen, es decir, favorecer el crecimiento celular autónomo en tejidos como los del intestino, en la mucosa del cuello uterino y en la glándula mamaria. Entonces recuerden que en la vía de señalización Notch tiene la forma de señalización yuxtácrina, ¿sí? En esta vía Notch es ejemplo de señalización yuxtácrina, donde la vía de señalización no requiere de un factor difusible. Entonces, los receptores transmembranosos Notch,
los vemos aquí, los receptores transmembranosos Notch se unen a ligandos transmembranosos de la familia DSL. Aquí los vemos de color verde, ligandos transmembranosos de la familia DSL. Estos ligandos se encuentran en la superficie de otra célula, ¿sí? Entonces, para que se inicie la activación de esta vía, de este receptor, se requiere contacto célula-célula, que permita que se una el ligando DSL con el receptor Notch. Entonces se han encontrado, hay 4 miembros de esta familia en esta vía de señalización Notch. Bueno, entonces como les mencionaba, en los mamíferos hay 4 miembros de esta familia, ¿sí? De la familia DSL. Y también se encuentran 5 ligandos transmembranosos GAGET, ¿sí? Para esta vía de señalización. Entonces, la unión de estas proteínas DSL, de estas familias de proteínas, de estos ligandos, la unión de estas proteínas a un receptor de Notch hace que se dé un cambio conformacional de la proteína, del receptor Notch. Este receptor se fragmenta en el lado citoplasmático de la membrana, se fragmenta aquí, ¿sí? Hacia el lado citoplasmático de la membrana, y sin la intervención de segundos mensajeros, la porción fragmentada de la proteína va a ingresar directamente al núcleo, ¿sí? Ingresa directamente al núcleo y se une a la proteína de enlace con el ADN, y de esa forma pues se evita, que en condiciones normales evita la transcripción de los genes Diana Notch. Entonces, mientras no esté activa esta vía, pues esa transcripción de los genes Diana Notch va a estar inactiva. Nuevamente aquí tenemos pues una imagen de la vía Notch. Entonces cuando se une con su ligando DSL, el receptor Notch se fragmenta y queda un componente en el lado citoplasmático que puede pasar directamente al núcleo, activando la transcripción de los genes Diana de la vía. Bueno, y de esta manera concluimos esta clase relacionada con los procesos de señalización molecular. Agradezco a todos por su atención.